Hoy tengo un montón de preguntas para hacerme primeramente y para hacerles a todos y a todas ustedes. Muchas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué hablaríamos cuando termine la pesadilla virósica? Primera pregunta, ¿de qué hablamos cuando termine la pesadilla virósica? Por ejemplo, de grandes y urgentes temas nacionales y populares, de grandes temas, urgentes temas nacionales y populares, o vamos a hablar del alcohol en gel. ¿De qué hablaremos cuando esta larga noche pandémica termine? Vaya a saber uno cuándo. Vaya uno a saber cuándo. ¿Hablamos de las desigualdades sociales o de una solidaridad romántica, mayormente ficticia y prefabricada, entre los argentinos? ¿Qué te parece? ¿De qué hablaríamos cuando esto se termine? ¿De qué vamos a hablar cuando se muera, si es que se muere, el asesino invisible? Por ejemplo, de los que quedaron sin trabajo, por ejemplo, de los nuevos pobres, o vamos a hablar de la canción idiotizante y manipuladora Color Esperanza. Pregunto, ¿de qué vamos a hablar? Me pregunto y te pregunto. ¿De qué vamos a hablar? Por ejemplo, vamos a hablar de gente héroe, que hay muchos y muchas en la lucha contra el virus, o vamos a hablar de la cuarentena de Susana Jiménez y de los contenidos basura, mentirosos, de los medios dominantes. ¿De qué vamos a hablar? Sigo preguntando, ¿De qué hablamos cuando termine la crisis? ¿De qué hablamos cuando todo esto termine? Cuando termine la psicosis absurda. Vamos a hablar de los aislados individualistas sociales y de la distancia inoculada con sus pares, de la paranoia brutal instalada. ¿De qué podríamos hablar? ¿Podríamos hablar de los odiadores sociales e ideológicos que se sienten prisioneros en una supuesta dictadura? ¿De eso vamos a hablar? ¿O bien hablaríamos de los estigmatizados por esta maldita paranoia prefabricada también, a los cuales se les ha hecho mucho daño? Y nadie, pero te lo juro, nadie ni siquiera irá a pedirle disculpas, qué sé yo, tal vez por temor a contagiarse. No lo sé, aunque comprobada y clínicamente estén más que sanos porque nunca estuvieron enfermos, y más conscientes porque nunca fueron inconscientes. Cosas, preguntas. En estos tiempos de aislamiento preventivo, ¿quién más, quién menos, ha tenido la oportunidad de descansar? Otros no han descansado nada, todo lo contrario. Pero ¿quién más y quién menos ha tenido la oportunidad de reencontrarse consigo mismo? De tener más tiempo en todo caso, de pensar, de reflexionar sobre un montón de cosas. También de confrontarse con virtudes y miserias, aunque muchos, a sus propias miserias, no las quieren reconocer. No las van a reconocer nunca. ¿Quién más, quién menos, ha podido recapacitar, pasan antes o más allá del virus? Entonces esta transición pandémica que nos ocupa debería, ayer lo decía, debería dejar necesariamente una enseñanza. Algo positivo, no en el sentido de la buena onda, no en el sentido de la buena vibra, algo positivo, en los aspectos de observación amplios, mucho más allá de la coyuntura virósica. Se sabe, es harto sabido que en tiempos de crisis, el ser humano es capaz de mostrar todo lo peor que es, todo, y más, todo lo peor que es y un poco más, pero a la vez también tiene la oportunidad, por el contrario, de mostrar todo lo mejor que tiene. Pero solo algunos, movidos por la empatía, movidos por la responsabilidad, movidos por el amor, la sensibilidad y la observación de mucho de lo que nos pasó antes y durante el virus, ha podido consustanciarse con lo que nos ha tocado vivir, con lo que nos pasa ahora, en este momento, y con lo que nos va a pasar, demostrando en la batalla estar a la altura de las circunstancias, y mucho mejor todavía,
expresado desde sus convicciones y su mejor sentimiento humano, la potenciación del amor, de la conciencia social y de la conciencia humana. Y el resto de la sociedad ya lo sabemos. El resto de la sociedad ha quedado sumergida nuevamente en lo peor de sí, en lo peor. Ha quedado sumergida el resto de la sociedad en lo peor de sí, dejando traslucir en la superficie su más acentuado adormecimiento, dejando traslucir en la superficie los odios fogoneados, dejándose llevar, como siempre, por los mensajes de la prensa amarillenta y hegemónica. Y alguno, por ahí, soñando inútilmente con la unidad entre los argentinos, que, desde la conciencia social, desde la política, es imposible, siendo objetos una vez más de la manipulación del sistema. Y lo peor de todo, siguen sin verla ni cuadrada y siguen sin aprender absolutamente nada. Lo que queda en claro, señoras y señores, es que estaremos parados en un escenario, digamos, distinto, pero con los mismos y peores vicios. Estaremos parados en escenarios posiblemente distintos, con problemáticas históricas, con desigualdades sempiternas, con más gente pobre, con mucho más gente pobre, con axiomas agudizados y con una profunda exposición y tendencia de seguir viviendo igual o peor de lo que vivíamos antes de la pandemia. Porque todo está impregnado de ideología, y esta crisis virósica no es para nada la excepción. Yo digo, para terminar, amigos y amigas mías, que la esperanza vana, oculada en muchos ciudadanos, esa esperanza que no tiene sustento de lucha, que es una esperanza boba, que es una esperanza idiota, idiotizante, la esperanza vana, inoculada en muchos ciudadanos que sueñan ilusoriamente con una fraternal hermandad entre los argentinos después de que pase todo, hay que decirles que lamentablemente eso será imposible. Eso no es posible. No es posible mientras siga habiendo dos modelos de país. No es posible. Dos modelos de país. Un modelo para pocos, por un lado, y otro modelo nacional y popular, el otro modelo. Este último, el modelo nacional y popular, es inclusivo, es revolucionario, es luchador, y repara justamente en la dignificación, por ejemplo, de la gente, de los trabajadores, y fundamentalmente repara en la dignificación de los que menos tienen.